No es casualidad que estés aquí. Hay algo en tu deseo que no encaja, y tú lo sabes. No es solo ganas, no es solo atracción, no es solo impulso. Hay momentos en los que el deseo aparece como una ola, intensa, urgente, y justo después algo cae. Silencio, vacío. Una sensación difícil de explicar. Tal vez nunca lo dijiste en voz alta, pero en el fondo sabes que tu deseo no siempre busca placer. A veces busca calma, a veces busca control, a veces solo quiere que algo se apague, y eso confunde. Porque nadie te enseñó a mirar el deseo de esta forma. Te dijeron que era normal, o que era un problema, o que debías controlarlo. Pero nadie te dijo esto. Tu deseo aprendió a hablar en un momento muy específico de tu vida. Un momento en el que algo te golpeó por dentro, y no estabas preparado. No tuvo que ser dramático, no tuvo que ser evidente, solo tuvo que ser inevitable. Desde entonces, tu cuerpo recuerda, aunque tu mente no tenga palabras. Por eso el deseo insiste, por eso vuelve, por eso a veces aparece cuando menos lo necesitas y desaparece cuando más lo buscas. No estás roto, no estás exagerando y no hay nada mal en ti. Lo que hay es una historia emocional que empezó antes de que supieras defenderte. Y si prestas atención ahora, si no huyes de esta incomodidad, vas a empezar a entender algo que nunca te explicaron. Porque tu deseo no es el problema, es la pista. Tal vez en tu caso, el deseo no aparece de forma constante, sino en picos. Momentos en los que se vuelve intenso, casi dominante, y otros en los que simplemente desaparece, como si algo dentro de ti se cerrara. Eso también dice mucho, porque no se trata solo de querer a alguien, se trata de lo que ocurre dentro de ti cuando el deseo despierta. Tal vez notas que no es solo excitación, es una especie de urgencia silenciosa, como si algo necesitara resolverse ya. Y cuando el deseo se satisface, no siempre llega la calma que esperabas. A veces llega culpa, a veces vacío, a veces una sensación rara de desconexión, como si el cuerpo hubiera conseguido lo que quería, pero tú no. Quizá te has preguntado por qué tus fantasías se repiten, por qué siempre giran alrededor del mismo tipo de escena, la misma dinámica, el mismo rol emocional. No es casualidad. El deseo no elige al azar. El deseo sigue rutas antiguas, muy antiguas. Rutas que se activan cuando te sientes solo, cuando te sientes inseguro, cuando algo te recuerda, sin palabras, que no estás a salvo. Y entonces el cuerpo hace lo que aprendió a hacer. Busca intensidad, busca alivio, busca sentir algo, aunque sea por un momento. Tal vez por eso el deseo aparece cuando estás cansado, cuando estás estresado, cuando estás emocionalmente expuesto, no porque seas débil, sino porque tu sistema interno está intentando regularse. Y aquí es donde suele aparecer la confusión más grande. Te dices que deberías controlar más, que deberías desear menos o desear mejor. Pero cuanto más luchas contra el deseo, más fuerza parece tomar, como si no quisiera desaparecer, sino ser escuchado, porque el deseo no está pidiendo placer, está señalando una herida que nunca tuvo espacio para cerrarse, y mientras esa herida no sea reconocida, el deseo seguirá volviendo, con distintas caras, con distintas intensidades, siempre con el mismo mensaje, aunque aún no sepas leerlo, y justo aquí es donde casi todos se pierden. Ahora quiero que pauses un segundo y prestes atención a esto. Nada de lo que sientes apareció de la nada. Tu deseo no se volvió así por casualidad y, sobre todo, no nació adulto. Hubo un momento específico en tu historia en el que algo cambió por dentro. Un instante en el que tu cuerpo aprendió una lección emocional antes de que tu mente pudiera entenderla. Ese fue el primer golpe. No siempre lo recuerdas como un evento. A veces solo lo recuerdas como una sensación, un antes y un después. Desde entonces el deseo empezó a cumplir otra función. No solo atraer, sino proteger, regular,
anestesiar, sostenerte cuando no había otra cosa. En los próximos minutos vas a poder identificar ese momento. No con drama, no con culpa, sino con claridad. Vas a entender por qué tu cuerpo sigue reaccionando como si algo aún estuviera en juego. Y cuando eso ocurra, cuando puedas ver la raíz sin huir, el deseo va a empezar a perder su confusión. Porque lo que hoy parece un problema es en realidad una adaptación. Y estás a punto de descubrir a qué tuviste que adaptarte. Durante mucho tiempo, probablemente intentaste explicarte esto de la forma más simple posible. Tal vez pensaste que era hormonal, que era estrés, que era una etapa, o tal vez fuiste más duro contigo. Te dijiste que era falta de control, falta de disciplina, un defecto de carácter. Ese es el diagnóstico más común y también el más dañino. Porque cuando miras el deseo solo desde afuera, todo parece un problema que hay que corregir, reducir, eliminar. Te enseñaron a pelear contra el síntoma, nunca a escucharlo. Algunos te dijeron que desear demasiado era inmadurez, otros que desear poco era frialdad. Siempre había una etiqueta lista, pero ninguna explicación real. Y así empezaste a vigilarte, a juzgarte, a observarte como si hubiera algo sospechoso dentro de ti. Cada impulso se volvía una prueba, cada fantasía, una acusación silenciosa. Pero aquí está la trampa. Esas explicaciones hablan de conducta, no hablan de origen, hablan de lo que haces, pero no de por qué tu cuerpo aprendió a hacerlo así. Cuando el deseo se analiza solo desde la moral, desde la biología superficial o desde la comparación con otros, se pierde lo más importante. El deseo no nació para darte placer, nació para ayudarte a sobrevivir emocionalmente. Y si hoy se manifiesta con intensidad, confusión o contradicción, no es porque algo esté mal contigo, sino porque algo tuvo que adaptarse muy pronto. El falso diagnóstico te hace sentir culpable. El diagnóstico real te devuelve contexto. Hasta ahora has intentado arreglarte como si fueras el problema. Pero el problema nunca fue el deseo. El problema fue no entender qué estaba intentando resolver. Y para llegar ahí, primero había que desmontar todas las explicaciones cómodas. Porque solo cuando dejas de atacarte, puedes empezar a escuchar. Aquí es donde todo empieza a cambiar, si estás dispuesto a mirar sin juzgar. El deseo sexual no funciona solo como impulso, funciona como un regulador emocional. Cuando algo dentro de ti se desordena, cuando aparece tensión, inseguridad o vacío, el cuerpo busca una vía rápida para volver al equilibrio, y el deseo aprendió a ser esa vía, no porque sea lo mejor, sino porque fue lo que estuvo disponible. En algún momento temprano, tu sistema interno descubrió que la excitación producía algo muy concreto, tal vez alivio, tal vez sensación de poder, tal vez desconexión del dolor, tal vez una ilusión breve de vínculo. Eso quedó grabado. Desde entonces, el deseo no aparece solo cuando hay atracción, aparece cuando hay amenaza emocional, aunque no la reconozcas conscientemente. Por eso a veces deseas cuando estás ansioso, cuando te sientes pequeño, cuando algo te recuerda que no tienes control. El deseo no está buscando a otra persona, está intentando regular un estado interno, y aquí hay algo importante. El cuerpo no piensa en términos de pasado o presente, piensa en términos de seguridad o peligro. Si una vez aprendió que la excitación ayudaba a sobrevivir emocionalmente, va a repetir ese camino cada vez que detecte una señal parecida. Aunque hoy ya no sea necesario, aunque hoy te confunda, aunque hoy te cause problemas, el deseo no se actualiza solo, se mantiene fiel a la primera lección que funcionó. Por eso las fantasías son tan específicas, por eso ciertas dinámicas se repiten, por eso no siempre coinciden con lo que conscientemente quieres. No es incoherencia, es memoria emocional. Y cuanto más intentas cortar el deseo sin entender su función, más resistencia genera. Porque para tu sistema interno, el deseo no es un vicio, es una herramienta de emergencia, una que se activó cuando no había otra cosa. Cuando miras el deseo así, algo se afloja. Ya no parece un enemigo,
Empieza a aparecer un mensajero torpe, pero persistente. No vino a arruinarte la vida. Vino a ayudarte a atravesar algo que fue demasiado para ti en ese momento. Y si hoy sigue activo, no es porque esté fallando, es porque aún no ha recibido una nueva instrucción. Y esa instrucción no se da con fuerza de voluntad, se da con comprensión. Y para comprender de verdad, hay que volver al origen, ahí donde todo empezó a organizarse alrededor de una herida. El primer golpe emocional no siempre llega como un trauma evidente. A veces llega como algo pequeño, pero imposible de procesar en ese momento. No tuvo que ser violencia, no tuvo que ser abuso, no tuvo que ser un evento que hoy puedas señalar con claridad, solo tuvo que ser demasiado para ti, en la etapa en la que ocurrió. Tal vez fue una ausencia, alguien que necesitabas y no estuvo, una mirada que no llegó, una protección que falló. Tal vez fue rechazo, no explícito, sino sentido. Ese momento en el que entendiste que mostrarte tal como eras tenía un costo. O tal vez fue una invasión de límites, algo que ocurrió antes de que supieras decir no, antes de que tu cuerpo supiera defenderse. El primer golpe emocional no se recuerda como una historia, se recuerda como una sensación, un nudo en el estómago, una tensión en el pecho, una alerta constante que se activa sin permiso. En ese momento, tu sistema interno tuvo que reorganizarse, porque no podías huir, no podías luchar, y tampoco podías entender. Así que el cuerpo hizo lo único que sabía hacer, adaptarse. Aprendió a anticipar, aprendió a disociarse, aprendió a generar estados internos que amortiguaran el impacto. Y ahí, el deseo encontró su lugar, no como placer, sino como escudo. La excitación se volvió una forma de salir del cuerpo, o de entrar en control, o de sentir poder donde antes hubo impotencia. Eso fue automático, no consciente, no elegido. Fue una respuesta inteligente a una situación imposible. Por eso ese golpe no se fue, no tuvo cierre, no tuvo testigos, no tuvo palabras. Se quedó abierto, y el deseo se quedó vigilando la herida. Cada vez que algo en el presente se parece mínimamente a ese pasado, el cuerpo reacciona como si el peligro volviera a estar ahí. Aunque tú no lo sepas, aunque no tenga lógica, aunque hoy seas adulto, el cuerpo no olvida lo que aprendió para sobrevivir. Y aquí hay algo crucial. No necesitas recordar el evento exacto para que esto sea real. No necesitas una imagen clara. A veces solo hay una resonancia. Una sensación de «esto ya lo viví», una incomodidad que aparece sin razón aparente, un impulso que intenta tapar algo más profundo. Ese fue el primer golpe, no porque te haya destruido, sino porque te obligó a adaptarte antes de tiempo, y el deseo fue parte de esa adaptación, no para castigarte, no para confundirte, sino para mantenerte funcional cuando algo dentro de ti se quebró en silencio. Y ahora, por primera vez, estás mirando ese origen sin huir. Eso cambia todo. Cuando el cuerpo encuentra una forma de sobrevivir, no la cuestiona, la repite. Así funciona el sistema nervioso. No busca verdad, busca seguridad. Si en algún momento el deseo ayudó a amortiguar el impacto emocional, esa ruta quedó marcada, como un camino que se abre en el bosque y se vuelve cada vez más fácil de recorrer. Cada repetición lo hace más rápido, más automático, más difícil de detener solo con pensamiento. Por eso no sirve decirte, ya pasó. Para tu cuerpo, no pasó. El cuerpo no trabaja con fechas, trabaja con sensaciones. Si hoy aparece una emoción que se parece mínimamente a la de aquel primer golpe, soledad, exposición, pérdida de control, el patrón se activa antes de que puedas pensar, antes de que puedas elegir. Eso no es falta de voluntad, es condicionamiento. El deseo aparece como una respuesta aprendida, una secuencia precisa, tensión interna, activación, búsqueda de intensidad, breve alivio, y luego la caída. Lo importante es entender esto. El patrón
No se fija porque sea placentero, se fija porque funcionó. En un momento en el que no había recursos, en el que no había contención, en el que no había palabras, el cuerpo hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Por eso intentar arrancar el deseo de raíz solo genera más conflicto interno, más lucha, más rigidez. El sistema no suelta una estrategia hasta que aprende otra más segura. Y aquí está el punto que casi nadie te explica. El deseo no se calma cuando lo reprimes. Se calma cuando el cuerpo siente que ya no necesita defenderse de la misma forma. Eso requiere algo distinto: presencia, comprensión y una nueva relación con lo que sientes. No para revivir el pasado, sino para mostrarle al cuerpo que hoy hay más recursos, que hoy puede sostener lo que antes fue demasiado. Cuando eso empieza a ocurrir, el patrón pierde fuerza, no de golpe, no mágicamente, pero deja de ser un tirano y empieza a convertirse en información, y justo ahí es donde aparece una posibilidad real de cambio, porque ahora ya no estás luchando contra ti, estás empezando a escucharte. Si todo esto está encajando dentro de ti, si por primera vez el deseo empieza a tener sentido sin culpa, sin etiquetas, quédate. Este espacio existe para mirar lo que casi nadie se atreve a mirar con calma y con profundidad. Suscribirte aquí no es un compromiso externo. Es una forma silenciosa de seguir este proceso sin volver a perderte. Nada más. Seguimos. Ahora que puedes ver el origen, el deseo empieza a cambiar de lugar. No porque desaparezca, sino porque deja de ser un enemigo. El deseo no vino a sabotearte. Vino a sostener algo que, en su momento, no podía sostenerse solo. Cuando lo miras así, ya no necesitas pelear con él. Empiezas a preguntarte qué está intentando hacer por ti. Tal vez está intentando protegerte del vacío. Tal vez intenta devolverte una sensación de control. Tal vez solo quiere asegurarse de que sigues vivo cuando todo lo demás se siente apagado. Eso no lo convierte en algo malo. Lo convierte en un mensajero. Un mensajero que aprendió a gritar porque nadie lo escuchó cuando hablaba bajo. El problema nunca fue el deseo. Fue confundir su función. No está pidiendo más intensidad. Está pidiendo más seguridad interna. Y aquí ocurre un cambio sutil, pero profundo. Cuando dejas de juzgar el deseo, pierde parte de su urgencia. Cuando lo observas sin intentar eliminarlo, ya no necesita imponerse. Empieza a mostrarse como señal, no como orden. Eso no significa actuar cada impulso, significa entenderlo. Porque cuando sabes lo que el deseo está tratando de regular, ya no necesitas obedecerlo ciegamente. Puedes escucharlo y elegir distinto. El deseo deja de ser una fuerza que te arrastra y se convierte en información sobre tu estado interno. Eso es madurez emocional, no control, no represión. Escucha sin huir, observa sin castigarte. Ahí comienza una relación diferente contigo. Y desde ese lugar, por primera vez, el deseo puede empezar a descansar. Si mientras escuchabas esto, algo se movió por dentro, aunque no sepas explicarlo, escribe una sola palabra en los comentarios, solo una, no para explicarte, no para convencer a nadie, solo para marcar que esto te tocó en algún lugar real, nada más. Entender el origen no es el final, es el comienzo, porque ahora viene algo más delicado. No se trata de cambiar el deseo, se trata de cambiar la relación que tienes con él. El camino de integración no es rápido y no es espectacular, es silencioso y profundo. Empieza cuando aprendes a notar qué emoción aparece justo antes del impulso, no después, antes. Tal vez es soledad, tal vez es inseguridad, tal vez es una sensación antigua de no ser suficiente. Ahí es donde ocurre el verdadero trabajo, no empujando el deseo hacia abajo, sino quedándote presente con lo que lo activa. Eso enseña algo nuevo al cuerpo. Le muestra que hoy puedes sostener emociones que antes eran demasiado. Poco a poco, el sistema nervioso empieza a actualizarse. El deseo deja de ser la única vía de regulación. Aparecen otras opciones internas, más lentas, más estables. Respiración consciente,
contacto real, presencia en el cuerpo sin huida, no para sanar algo roto, sino para integrar algo que quedó separado, porque el golpe emocional no te fragmentó por completo, solo te obligó a dividirte para seguir adelante. Integrar es unir esas partes sin forzarlas. Y aquí hay algo importante. No necesitas revivir el pasado, no necesitas entenderlo todo, solo necesitas estar disponible para sentir sin desaparecer. Eso es lo que reentrena al cuerpo. No la lógica, no el castigo, no la exigencia. Presencia repetida, en pequeñas dosis. Ahí el deseo empieza a cambiar de tono, no porque se vaya, sino porque ya no necesita gritar. Y cuando eso ocurre, empiezas a sentir algo nuevo. Espacio interno, calma, elección. Eso es integración, no perfección. Y estás mucho más cerca de eso de lo que imaginas. Quiero que te quedes con esto, porque es importante. Tu deseo no arruinó nada, no te desvió, no te hizo débil. Tu deseo fue una respuesta inteligente a una situación que te superó emocionalmente. Fue una forma de seguir funcionando cuando no había contención, cuando no había lenguaje, cuando no había elección. Eso no es un defecto, es una adaptación. El primer golpe emocional no te definió, pero sí te marcó un camino de supervivencia. Y ahora que puedes verlo, ya no estás condenado a repetirlo inconscientemente, porque comprender no te quita el pasado, pero te devuelve el presente. Ya no necesitas pelear con tu cuerpo, no necesitas controlarlo como si fuera un enemigo. Tu cuerpo no está contra ti, está intentando cuidarte con herramientas antiguas, y tú, hoy, tienes más recursos. Puedes sostener emociones que antes eran imposibles. Puedes elegir sin huir. Puedes quedarte. Eso es poder real. No dominar el deseo, sino no ser dominado por lo que no entiendes. El deseo no desaparece, se transforma. Deja de ser una reacción automática y empieza a ser una señal clara. Y cuando llegas a ese punto, algo dentro de ti se ordena. No porque todo esté resuelto, sino porque ahora sabes dónde mirar. Y eso cambia la forma en que te habitas. No cierres esto ahora. Porque si entendiste el origen, el siguiente paso es aprender qué hacer cuando el deseo vuelve a activarse en la vida real. El video que está apareciendo en pantalla continúa exactamente desde aquí. No habla del pasado, habla del momento en que el impulso aparece y tú tienes que elegir. Quédate en ese video. No porque debas, sino porque conecta con lo que acabas de descubrir. Esto no fue el final, fue la puerta.